Desde ahí podemos considerar que ya estamos hablando de una educación inclusiva, porque estamos diciendo que la educación era para todos los mexicanos. Después, en 1948, hubo una Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 26 hablaba de que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Aquí ya estamos hablando del respeto a los derechos humanos, ya estamos hablando de libertad. En 1989 hubo una convención sobre los derechos del niño. En ese año yo ingresé al sistema. Yo empecé trabajando en la Escuela de Educación Especial de Playas de Tijuana. Y bueno, en este año, en esta convención, decía que la educación y el conocimiento como eje de la transformación con equidad. Vuelve a aparecer la palabra equidad. El 2009, la UNESCO habla de la educación inclusiva que debe ser concebida como un proceso que responda a la diversidad de la necesidad de todos los educandos. Aquí tenemos que hacer una aclaración muy importante, un señalamiento, porque siempre, bueno, en la mayoría de los documentos que ustedes lean de educación inclusiva van a ver la palabra proceso, ¿sí? Y esta palabra proceso, ¿por qué? Porque nos indica que es algo que no va a terminar, o sea, que no es que este año vamos a ser inclusivos, vamos a tener escuelas inclusivas y ya terminamos con la inclusión, ya a lo que sigue. No, la inclusión es un proceso, siempre va a haber algo que estar retomando, que estar incluyendo, que estar desechando y así como vamos evolucionando, ¿no? Entonces va a ser muy importante que en la educación inclusiva se va a aparecer la palabra proceso, va a haber un proceso. En el 2012, la SEP nos mandó documentos donde ya hablaba que la educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje para todos los estudiantes, con especial énfasis a aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlos. Acuérdense que antes de este año, antes del 2012, la integración educativa, porque era integración, estaba destinada a los alumnos que presentaban discapacidad o aptitudes sobresalientes. ¿Recuerdan? El 2013 viene el Programa Nacional para la Inclusión y la Equidad Educativa, con una perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual. Y aquí es cuando se empieza a incluir el término de orientación sexual, que ha sido muy importante por las situaciones que suceden en la escuela. Entonces, de hecho, generó mucha controversia también en los grupos pro familia, pro vida y grupos muy conservadores, ¿no? Que yo supongo que no existen en el magisterio. Quiero creer eso. El 2016 vino la inclusión y equidad, fue la reforma educativa y ya se habla de equidad e inclusión como principios básicos. El 2018 tenemos la estrategia de equidad e inclusión, donde el tema de la equidad y la inclusión y aparecen las barreras para el aprendizaje y la participación con un nuevo ímpetu, ¿sí? Ahora ya todo el mundo hablando de lo que son las barreras para el aprendizaje y la participación. Sin embargo, a la hora de hablar sobre esto, pues la verdad no hay mucha claridad sobre sobre lo que son las barreras y no solo eso, sino cómo se conceptualizan dentro del ámbito educativo y también dentro de la educación especial.
¿qué estamos haciendo con las barreras para el aprendizaje y la participación? Y eso es algo que también vamos a tocar en este curso. Y finalmente, en la actualidad tenemos la nueva escuela mexicana, que es lograr una educación integral, inclusiva, humanista, equitativa, en donde los maestros actúen como agentes de cambio para el desarrollo de nuestro país. Entonces, aquí estamos en este momento. Sin embargo, ha habido un tránsito o un camino hacia la educación inclusiva desde un modelo segregador, donde se planteaba diferentes escuelas para diferentes tipos de población. Recuerdan ustedes que teníamos las escuelas para sordos, las escuelas para ciegos, escuelas para motores, escuelas para retraso mental. Yo empecé, yo empecé mi ingreso a la Secretaría de Educación Pública fue en la Escuela de Educación Especial de Retraso Mental en Playas. En este modelo, que se consideró un modelo segregador, pues todos los alumnos que tenían un mismo tipo de discapacidad, en este caso, iban a una misma escuela. Antes de este modelo, pues teníamos el modelo asistencial, ¿no? Que ese pues ya no nos tocó a nosotros, ¿no? Después vino el modelo integrador con la reorientación de los servicios de aquí en el modelo segregador, ¿se acuerdan que también había los grupos integrados? ¿Recuerdan? Que eran grupos de los niños que tenían alguna dificultad, que los atendía un maestro de educación especial, pero dentro de la escuela. Luego tuvimos el modelo integrador, que es cuando vinieron la reorientación de los servicios de educación especial y las escuelas de educación especial se transformaron en centros de atención múltiple. El programa de capacidades y aptitudes sobresalientes que estaba en el modelo segregador porque había un programa exclusivo para alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes. En el modelo integrador pasó a formar parte de la USAER. No, yo lo tengo aquí. ¿Me escuchan? Hola. Sí, 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 se escucha. Ok. Sí se escucha. Muy bien, gracias. Estábamos en el modelo integrador, y aquí, ¿se acuerdan que los escuelas de educación especial se pasaron a ser centros de atención múltiple, donde se atendían todas las discapacidades, y los grupos integrados conformaron la SUSAER dentro de la escuela regular, y los alumnos ya estaban en el grupo, y los centros psicopedagógicos se transformaron en USAER, o aquí en Tijuana, el Centro Psicopedagógico Izcalli, pues se transformó en lo que ahora es el CRIA Izcalli. En este modelo integrador, una de las características particulares es que se centraba en la población con discapacidad, o sea, se pensaba que la integración era solo para alumnos con discapacidad, aun cuando en los documentos también venían los de aptitudes sobresalientes, pero como ellos nunca fueron tomados en cuenta, y a los alumnos con discapacidad, y se generaban como currículums paralelos, y había como cierta etiquetación, ¿no? Del niño que tenía alguna discapacidad, porque era como muy visible. Los niños incluso se oían comentarios del resto de los niños que decían que la profe los ponía a hacer otros ejercicios a estos niños, o que estos niños nunca hacían lo que ellos hacían, o sea, no podían hacer lo que ellos hacían. Y actualmente la propuesta es tener modelos incluyentes en los que todos estén en la escuela y todos logren la participación. Y este modelo incluyente ya no habla de la discapacidad como los sujetos susceptibles de ser integrados. Disculpen los bostezos, no estoy desvelada,
No sé por qué me está pasando este fenómeno, yo creo que por la tensión de las dificultades aquí con las plataformas, pero no es sueño ni aburrimiento, eso se los puedo asegurar. Entonces, en el modelo incluyente, que es el que estamos viviendo, o que debemos estar viviendo ahorita, estamos hablando de que es para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Como ustedes pueden ver, ya se cambió el término de que la discapacidad es la que tenía que estar integrada en las escuelas regulares, sino ahora la vulnerabilidad, la situación de vulnerabilidad. Y en este modelo incluyente, la diversidad se torna como un motivo más del crecimiento y de la ampliación de conocimientos de todos los que conformamos el, el cuerpo docente. Y también implica en este modelo incluyente la participación de todos, que los alumnos que están en situación de vulnerabilidad también, por la razón que sea, también puedan estar participando igual que el resto de sus pares. No como en el modelo integrador, que se hablaba de que allí estaba el alumno, pero no participaba de manera evidente en las actividades dentro de la escuela, ¿no? Yo me llegué a enterar incluso de alguna maestra que dentro de la integración educativa tenía que tener, ¿se acuerdan cuando en el libro verde venían los criterios de Pujol, algo así? No me acuerdo cómo se llama. Venían los criterios y venían los criterios de normalización y eran como 7 criterios o 10 criterios, y que en uno de esos criterios hablaba de que el niño de quinto grado, por ejemplo, de 10 grados, de 10 años, no podía estar en primer año, aunque su competencia curricular fuera de primer año. Entonces tenía que estar en quinto grado, ¿sí? Y hacer las adecuaciones curriculares. Entonces se tomaba, en ese caso real, esta maestra lo que hizo fue quitarle la pasta a los libros de primer grado y ponerles la pasta de los libros de quinto grado para que este chico estuviera en quinto grado, ¿sí? Y no se sintiera mal. Entonces, bueno, esto era parte de la integración educativa. En el modelo incluyente no se propone eso. En el modelo incluyente se propone que todos participen según sus capacidades, según sus intereses y según sus diferentes formas en las que pueden participar. Y estos aspectos los plantea el diseño universal para el aprendizaje. Por eso se está tomando como modelo el DUA, ¿no? Entonces, la educación inclusiva implica el derecho a una educación de calidad a toda la población infantil, independientemente de sus condiciones personales. Antes, siempre cuando hablábamos de integración, de que los niños tendrían que ser tratados normales, etcétera, nos remitíamos a esta imagen que les estoy señalando, donde esto era lo que teníamos integrado como discapacidad o como sujetos de atenciones especiales, ¿no? El resto de niños no eran sujetos de atención, incluso eran exigidos, ¿no? Entonces, en este modelo incluyente están incluidos todos. ¿Sí? ¿Me quitaste el micrófono? Ok. Entonces, en este modelo están todos, ¿no? Está la población indígena, pues los niños que presentan obesidad, los niños pobres, los niños enfermos, los niños que van sucios, los niños nerd o los de aptitudes sobresalientes raros, los niños flacos o muy altos, los niños morenos o negritos que ahora tenemos en nuestras escuelas. Entonces, la educación inclusiva ya incluye a todos.
La educación inclusiva en el plano filosófico como construcción teórica significa el derecho a todos a la educación. Sin embargo, en la dimensión práctica varía de contexto a contexto. ¿Ustedes por qué creen que varíe de contexto a contexto? ¿Hay alguien que me quiera decir por qué creen que la educación inclusiva varía de contexto a contexto? ¿Nadie? Por las áreas de formación y de influencia que tienen en el niño, ¿no? Porque dependiendo qué tan estimulante sea el contexto o no, es conforme se van a desarrollar las habilidades en él, lo que le va a permitir tener una mayor adaptación o no, y es ahí donde se puede ir definiendo lo que sería su inclusión en determinado contexto. ¿De ahí estaría la variación? Maestra, ¿alguien más que pueda complementar lo que dijo la maestra? No estoy viendo qué maestra fue porque no estoy poniendo la presentación. ¿Sí? Porque las escuelas no va a ser la misma una escuela que esté en un lugar céntrico o una que esté a orillas de la ciudad o en una escuela rural. Esos son los diferentes contextos de los que se va a enfrentar el niño y son diferentes variables que pueden presentar varias barreras para esos niños también. El contexto de la escuela. ¿Algo más? También variará en cuanto al contexto familiar. Si, dependiendo de la educación que tengan los padres. Muy bien, maestros. Miren, para el producto de esta sesión me van a hacer un cuadrito con esta dimensión práctica de la escuela inclusiva. ¿Sí? Me van a poner cómo es la inclusión en cada una de sus escuelas y en qué podrían variar o qué podría variar. Es un cuadrito así nada más de doble entrada, sencillo. Y ahorita que iniciemos, al finalizar, fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ahorita les estoy pidiendo esto, pero al finalizar la sesión les voy a explicar las formas de expresión de esto que les estoy pidiendo, ¿sí? No se me desesperen, pero para que tengan en cuenta que el producto va a ser esto, ¿sí? Hay muchas aproximaciones a la educación inclusiva. En documentos se plantean principios generales que no contradicen la integración, a la integración educativa. Se plantea también la coexistencia de la integración y la inclusión. Y también se ofrecen apoyos específicos a estudiantes con necesidades educativas especiales. Sin embargo, la educación inclusiva es la transformación de la escuela y los sistemas educativos, donde la diversidad es el recurso más valioso para apoyar la enseñanza y el aprendizaje e implica la reorganización de la educación especial. Y aquí estamos hablando de una reorganización de la educación especial, no porque sea lo único o por lo que muchos han pensado y dicen, va a desaparecer la educación especial. No, claro que no. La escuela como la conocemos, y acuérdense ustedes que hasta el 2019 teníamos un tipo de escuela, y ahorita con la pandemia y con este regreso a las clases presenciales, no sabemos qué tipo de escuela vamos a tener. De hecho, estamos viviendo como dos transiciones, ¿no? Una transición que era el acercamiento o el ir conformando escuelas inclusivas, pero otra transición es retomar la escuela presencial. Fíjense nada más, estamos ante dos elementos muy importantes que podemos aprovechar para como que aprovechar la coyuntura, ¿no?
como para a la hora de retomar el contexto de cada una de nuestras escuelas, empecemos a incluir los elementos que nos hagan ser cada vez más una escuela incluyente. Entonces, si la educación inclusiva implica desde la transformación del sistema educativo y la escuela en su estructura y en el personal educativo desde el intendente, y yo me voy más atrás todavía, desde el paletero que está afuera, ¿sí? Desde el intendente, el personal de apoyo, los docentes, el director, todos tenemos que empezar a cambiar esta visión y con esto generar cambios de actitudes muy importantes. Entonces, por ende, implica una reorganización de otros servicios, de la educación especial, implica una reorganización de la educación física, implica una reorganización de la biblioteca, implica una reorganización del programa de higiene, y de todos los programas, ¿no? Que existen. Una reorganización no quiere decir que desaparece. No tenemos por ahorita ningún indicador que nos permita pensar que la educación especial en un momento dado en aras de la educación inclusiva va a desaparecer. Claro que no, porque no tenemos, y muchos países, incluso Estados Unidos, no ha desaparecido su instancia de educación especial, ¿no? Entonces, por ahora no, yo creo que en unos 180 años más, tal vez, pero en estos momentos es muy difícil que desaparezca como instancia la educación especial, pero sí tenemos que estar preparados y tenemos que ser muy participativos en las propuestas para esta reorganización de la escuela de la educación especial. Es muy importante que nosotros estemos abiertos y participativos como personal de educación especial, porque tenemos que crear como escalones, ¿no? Como, por ejemplo, si yo soy maestra especialista en aprendizaje y yo veo algo que tiene que ver con estas partes inclusivas, pues yo se lo digo a mi directora y mi directora la tiene que tomar en cuenta y lo tiene que presentar como propuesta, ¿no? Para que se incluya en alguno de los lineamientos que hay y que cada año ya ven que salen lineamientos para el ciclo escolar. Y es muy importante nuestra participación, ¿no? Porque nosotros somos los que estamos en la práctica enfrentándonos a las situaciones que mandadas como lineamiento no es lo mismo a la hora que estamos trabajando con los alumnos, ¿no? Entonces es muy importante que de ustedes con estos elementos que estamos proporcionando en este curso podamos tener algunas propuestas muy importantes que se pueden llevar a cabo, ¿no? En las partes más arriba. Y también acuérdense que existe el SAE, que es una instancia que va a apoyar a las escuelas y también estas propuestas pueden ser llevadas al SAE y el SAE puede estar más cercanas posibilidades de hacer una propuesta formal, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro que la integración educativa implica la incorporación de los estudiantes con discapacidad o necesidad educativa especial a las escuelas regulares. Y entonces, en este sentido, nosotros nos centrábamos en el estudiante, en el alumno. Y en la educación inclusiva es una educación de calidad para todos y el foco está en las escuelas y en los sistemas educativos. Y cuando digo escuelas, me refiero, el foco está en la planificación, el foco está en cómo voy a planificar mi clase para que todos mis alumnos
tengan la misma oportunidad de aprender de acuerdo a sus preferencias y a sus capacidades. Entonces, por eso se habla de que el foco no está en el alumno, sino está en el sistema, o en el caso del aula, está en la forma de planificación del maestro. Por lo tanto, la educación inclusiva debe garantizar la participación y el aprendizaje de todos, independientemente de las diferencias personales, su procedencia social y cultural. Y la inclusión no es un estado, es un proceso, que ya habíamos dicho que la inclusión es un proceso. Entonces, va a ser muy importante que ustedes, cuando estén trabajando, si mi estrategia va dirigida a uno de mis alumnos, no es inclusiva. Si mi estrategia va dirigida a que todos mis alumnos puedan realizar la actividad con las diferencias que implique, estoy siendo incluyente. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Seguros? ¿Todo claro? ¿Clarito qué es la educación inclusiva? Sí, todo claro. Entonces, este dato nada más sí, dígame, ¿alguien levantó la mano? ¿No? Este dato me pareció muy importante presentárselos porque cuando hablamos de inclusión, pues hablamos que todos los niños tienen derecho a la educación y es un derecho fundamental y es como la base de una sociedad más justa, de una sociedad más comprensiva, de una sociedad más empática, de una sociedad democrática. Y no podemos pensar que en la actualidad los niños se nos queden fuera de las escuelas por ningún motivo, ¿verdad? Sin embargo, pues la realidad nos hace ver otras cosas. Este es un estudio que la UNICEF presentó en el 2016 y por si lo quieren revisar, el estudio se llama Niños y Niñas fuera de la escuela. Y en ese estudio ellos descubrieron que 4.1 millones de niños fueron excluidos del sistema educativo y que 640,000 niños están en riesgo de abandonar las aulas. ¿Se acuerdan que antes, el 2019, ya estábamos hablando y no del 2019, desde antes, acuérdense, en los CTEs y en los ámbitos del PENSE, ya estamos hablando de evitar el abandono, ¿no? Del rezago, de que los niños no abandonen la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que de estos millones de niños excluidos, las causas que encontraron en este estudio fue que muchos eran porque tenían alguna discapacidad. Muchos niños porque viven en ambientes rurales, muchos porque son de origen indígena, muchos porque son niños que trabajan y muchos porque son niños que viven en familias con un muy bajo nivel de ingreso, en pobreza extrema. Entonces, estas causas, pues son muy lamentables, ¿verdad? Que haga que 4 millones de niños no estén ahorita en la escuela. Y de los 640,000 niños que están en riesgo, también tenemos como causas que los padres son analfabetas, que los padres tienen baja escolaridad y a veces no le dan mucha importancia pues a que los niños continúen su educación. Muchos son hablantes indígenas y terminan por abandonar la escuela. Y en muchos el hogar está formado por familia nuclear y extendida, lo que hace que exista hacinamiento, que no haya límites, que no haya autoridad. Entonces, pues los niños están muy en riesgo porque en tanta gente, pues no hay quien cuide a nadie, quien está al pendiente de nadie. Entonces, aun cuando estos datos son el 2016, pareciera que ahorita estamos en lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor ha disminuido un poquito, pero no tan significativamente como para notarlo, y menos en esta situación que tenemos de pandemia.
Entonces, estas imágenes a mí me gustan porque ilustran muy bien estos procesos, ¿no? De inclusión. Entonces, la inclusión es un proceso que va a reestructurar las políticas, las culturas y las prácticas. De hecho, ya pues, si ustedes como ejemplos de inclusión, entre comillas, pues acuérdense que ya tenemos personas trans en alguna Cámara de Diputados. La cultura también, ya puede haber personas indígenas o de diferentes tonos de piel, o incluso con alguna discapacidad en las partes culturales, y pues prácticas en el hecho de que ya cada vez más vamos encontrando, pues algunos documentos en braille, las herramientas electrónicas ya traen los puntitos, letreros para las personas que necesitan entender con base a imágenes, etcétera, ¿no? La inclusión también busca el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes y, por supuesto, una cosa muy importante es que se involucra a toda la comunidad. Y esto de involucrar a toda la comunidad, pues tiene mucho que ver con la sensibilización, ¿no? Y con todos los programas gubernamentales que deben de estar constantemente promoviendo la inclusión en cualquier área de nuestra vida. Entonces, fíjense nada más, estas imágenes que tengo aquí, porque se los voy a recordar la próxima sesión. Este niño no necesita esto, ¿verdad? No lo necesita, necesita 1 y necesita 2, ¿ok? Nada más ténganlo en cuenta, porque lo voy a usar de ejemplo cuando estemos viendo los elementos del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, estos autores que son los que tienen que ver con el índice con la guía de la inclusión, ellos dicen que las prácticas educativas es lo que se hace para lograr el desarrollo integral de todos los alumnos y brindar una educación de calidad. Y las prácticas educativas deben ser contextuales, de acuerdo a las necesidades del grupo y deben de ser adecuadas. Y aquí el término adecuada implica mucho, y porque adecuada es lo que funciona. Y si tenemos, pero puede funcionar para un grupo y no para otro. Y eso no quiere decir que la práctica no sea adecuada, sino quiere decir que la práctica está correcta, digamos, en cuanto a su secuencia, en cuanto al propósito, en cuanto a las actividades, pero está dirigida a un grupo con algunas características específicas que puede hacer que esta misma práctica tan adecuada no funcione con otro grupo de otras características, ¿verdad? Y esto nosotros lo encontramos, sobre todo los que estamos en USAER, no sé cuántos de aquí seamos de USAER, pero frecuentemente lo escuchamos de los maestros que se quejan o no se quejan cuando dicen: "Ay, este grupo que me tocó, cómo he batallado, hasta noviembre pude organizarlo". Y otros dicen: "Ay, híjole, con este grupo, no hombre, desde la primera semana ya súper organizados y no tengo ningún problema con ellos". Entonces, ¿cómo el maestro pone su atención en que el grupo es el difícil, ¿no? En y la inclusión se trata de partir de que no es el grupo el difícil, sino que mis prácticas deben de ser para las características de ese grupo, de tal manera que yo, identifique que si no batallé con este grupo, que en la semana yo ya estaba bien organizada con mi grupo, hice algo, ¿no? Por eso es muy importante, escribirlo, registrarlo, y que en el grupo que batallé hasta noviembre, tal vez hice lo mismo del año pasado, pero no me funcionó con este grupo. Entonces tengo que hacer modificaciones en mis intervenciones. Por eso es que la práctica adecuada va a tener que ver con las características del grupo.
Entonces, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué son las prácticas inclusivas? Hasta donde vamos ahorita, ¿alguien me puede decir qué considera que sean unas prácticas inclusivas? ¿Nadie? Lo pueden escribir en el chat también si no quiere hablarlo o si al rato se le ocurre algo, porque no los veo. Usted ¿Sí? comentaba ahorita, maestra, Sí. que planear para todos, no nada más para un solo alumno. Muy bien. Ok. O a ver, muy bien. ¿Alguien que complemente con otro tipo de práctica inclusiva? Considerar los estilos de aprendizaje de todos los alumnos. En las que puedes abarcar todas las áreas de oportunidad de los alumnos para llegar a un aprendizaje esperado. Muy bien. La maestra que dijo de estilos de aprendizaje, voy a hablar de los estilos de aprendizaje la próxima sesión. Ajá, me están diciendo que características de los alumnos en la planeación, considerarlas, tomar en cuenta las características individuales, brindar herramientas necesarias para dar igualdad de oportunidades, considerando características y necesidades especiales. Ok, vamos a revisar estas que están propuestas, ¿sí? Y van a ver que sí coincide con lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, las prácticas inclusivas se diseñan diversos materiales según las características de los alumnos. Se usan diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, flexibilidad y libertad. ¿Qué y cuándo evidenciar el aprendizaje? Se ofrecen variedad de actividades con diferente grado de complejidad. Se comienza a partir de las prácticas y los conocimientos previos. Se consideran las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Se evalúan las barreras para el aprendizaje y la participación, que también esta parte todavía no la tienen incluida los maestros de educación regular. Se utilizan los recursos disponibles en apoyo al aprendizaje. Se desarrolla un lenguaje común y hay que animarnos a ser creativos. No siempre vamos a usar como una práctica inclusiva en mi estrategia algo que ya leí, algo que ya busqué en Google, algo que ya busqué en YouTube, que sí, hay muchas cosas, pero hay muchas cosas. Ahorita ya la tenemos muy fácil porque si yo quiero una práctica sobre tal, nada más me meto al internet y la saco. Pero a veces a mí se me ocurre algo diferente y como que entro en cierta inseguridad porque no la encontré en alguna página. No, anímense a ser creativos. Es muy importante animarnos a ser creativos, ¿sí? Y aquí también quiero mencionar una situación que a mí en particular me ha pasado con los maestros. Cuando nosotros damos una estrategia para determinada situación, sobre todo cuando se trata de alteraciones de conducta. Por ejemplo, con los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se están moviendo así como yo me estoy moviendo en la silla, o que están pegándole al escritorio, están pegándole con el pie, etcétera, etcétera, y necesitan movimiento, como ya sabemos, y nosotros recomendamos que le pongan una pelota en los pies para que sostenga la pelota con los pies y no se le vaya. Y los maestros me han dicho, es que no le puedo poner una pelota porque todos van a querer. Y yo les he contestado, pues dele pelota a todos. Y dice, pero se les va a salir la pelota y las van a andar buscando. Pues déjela que la busquen y regresen a su mesa banco y se la vuelvan a poner en los pies. Entonces, esto es muy importante porque estos son algunos de los planteamientos del DUA que después vamos a ver, pero se los estoy adelantando ahorita por lo que se refiere a las prácticas inclusivas.
También en preescolar se da mucho que los niños pelean y golpean, ¿sí? Con las manos. Entonces, pues que el niño golpea al que tiene un lado y al otro y siempre está golpeando. ¿Y trabaja ese niño? No, pues que sí trabaja, pero termina de hacer el trabajo y al que se atraviesa le golpea. Entonces, la sugerencia que les hacemos, hay varias sugerencias para eso. Y bueno, sería meternos en mucho explicación que no les voy a dar en este momento, pero si alguien quiere que le dé la explicación, pues me pone un correo, nos conectamos y hablamos sobre el asunto. Pero la sugerencia es, dele pelotitas de unicel para en cuanto termine de hacer su trabajo, agarre con las manos la pelotita de unicel. Y la profe me dice, pero todos van a querer, dele pelotitas a todos. Pero se les van a caer, déjela que lo recoja, ¿sí? Entonces, esto son estrategias que podemos usar para la regulación del comportamiento de los alumnos. Perdón. Y por supuesto, como son niños y es una cosa novedosa, todos la van a querer. Pero entonces los profes y nosotros nos centramos en este tipo de prácticas donde solo el niño especial va a tener determinadas cosas, pues entonces ya no se lo puedo dar porque van a querer todos. Y igual con la calculadora, cuando un niño con problema de aprendizaje requiere una calculadora para hacer sus exámenes, la profe no se la quiere dar porque lo sitúa, según nuestras estructuras, en una situación ventajosa con respecto a los demás. Entonces, ¿cuál es la idea del DUA, por ejemplo? Dele calculadoras a todos, ¿sí? Y esto lo vamos a explicar más adelante. Se los estoy diciendo ahí porque forman parte de las prácticas inclusivas y que nos causan mucha controversia por esta situación que tenemos estructurado de que los alumnos deben de manejar ciertos procedimientos sin ninguna ayuda, porque es lo que aprendimos, lo que hemos aprendido y no nos hemos situado en la realidad que estamos viviendo, donde ya hay mucha ayuda tecnológica y de otro tipo para facilitar el aprendizaje. Entonces, vamos a hablar de todo esto posteriormente, pero se los estoy comentando ahorita porque es parte de las prácticas inclusivas. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Sobre? A ver, léemelos. Me van a leer los comentarios. Que todo el equipo de apoyo junto con los maestros regulares realicen la planeación conjuntamente para ver qué, cómo y por qué. Que todo el equipo de apoyo realice las planificaciones. Eso es algo que vamos a ver cuando estemos viendo las partes del DUA, sobre todo las pautas. Y sí, lo vamos a discutir en ese momento, maestros. Ajá, cuando nosotros, profesora Célida, cuando nosotros diversificamos los contenidos y proporcionamos materiales que faciliten el aprendizaje del niño, pues hacemos que disminuyan las VAP. Muy bien. Sí, maestra, tiene toda la razón, se necesita mucha sensibilización. De hecho, en una junta que yo tuve recientemente, estuvimos hablando sobre la sensibilización, sobre esta palabrita que, de hecho, hay dos palabras que últimamente, en los últimos tiempos, están de moda y como dijo una maestra, están siendo muy manoseadas, que es la sensibilización y la empatía. Ahorita todavía no vamos a hablar de empatía, pero esto de la sensibilización como que ha perdido fuerza por ser tan usada como indiscriminadamente, pero sí es muy importante esta sensibilidad,
bueno, la sensibilización, pero para que tengamos nosotros una sensibilización real ante estas propuestas y ante esta población con la que nosotros tenemos contacto y nos relacionamos a diario, también requiere haber conocimiento. Entonces, para nosotros de educación especial, quiero pensar que todos estamos sensibilizados ante cualquier condición de algún alumno, ¿sí? Aunque a veces sí, de repente no sabemos qué hacer y de repente como que no queremos, ¿verdad? Pero sí, un alto porcentaje, yo diría que hasta el 95% de los docentes y personal de apoyo y de asistencia de educación especial estamos sensibilizados y que habremos un 5% que somos inconsistentes en la sensibilización. No que no estemos sensibilizados, pero que como que a veces no, como que a veces sí. Pero esta situación de sensibilización sí hace mucha falta en la primaria. Mucha falta en la primaria porque a veces ellos creen que educación especial quiere imponerles en el grupo alumnos que no les corresponden. Y nos ha sido difícil, sí, yo sé, no lo hemos logrado completamente y si es un aspecto que tenemos que retomar en educación especial, no sé cómo se tenga que tomar, pero en cada una de nuestras escuelas sí tendríamos que, pues tal vez empezar a sensibilizar al director, ¿no? O sea, y tendríamos que empezar a buscar algunas estrategias de cómo empezar a sensibilizar a todos los maestros de las escuelas para que nosotros podamos ir, porque acuérdense que nosotros somos los que les damos las sugerencias a los maestros. Y cuando les damos las sugerencias a los maestros de escuela regular, a veces no nos las toman en cuenta porque no les encuentran sentido. Y no les encuentran sentido porque no están sensibilizados y porque desconocen estas partes que nosotros sí conocemos. Por ejemplo, de las barreras para el aprendizaje y la participación, hasta cuando estuvimos en presencial, muchos maestros ni siquiera sabían que existían las VAP. Vienen en los aprendizajes claves, en las estrategias de inclusión y equidad, y estoy segurísima que no las han leído. También venía en el examen de promoción horizontal preguntas sobre el DUA, y estoy segura que muchos profes de educación regular no conocen qué es el DUA, y venían preguntas de eso. Entonces, sí, maestra, tiene muchísima razón. Nos falta sensibilización. ¿Favor de qué? Considero de suma importancia las sensibilizaciones supervisores de la escuela regular primaria y tercera. Sí, maestra, sí. Yo creo que sí sería bueno empezar con supervisores, asesores, directores, supervisores y tal vez jefes de sector con un programa de sensibilización muy puntual que incluya toda esta situación de la educación inclusiva y pues los elementos que debemos de tomar en cuenta a la hora de nuestra práctica. Tiene mucha razón, maestra, lo vamos a tomar, ese lo vamos a tener en las juntas del SAE, lo vamos a proponer. ¿Alguien más tiene alguna participación? Sí, maestro, creo que en las normas y en los acuerdos que salieron en este ciclo escolar o el año pasado ya viene incluido todo lo que tiene que ver con educación inclusiva, con las VAP, y creo que se menciona hasta el DUA, creo que sí, ya viene incluido. Ahorita estamos tomando nota de lo que ustedes escribieron en el chat, y lo vamos a comentar en la próxima sesión.
Vamos a continuar. Entonces, esto es nada más, esto me parece a mí muy importante porque yo les dije desde el principio, estamos como en un proceso de transición, ¿no? Tan en proceso estamos que todavía usamos los términos de necesidad educativa especial, discapacidad, apoyo al alumno, ¿sí? Y empezamos a usar VAP, inclusión y diversidad. Entonces, yo he estado platicando con varias expertas y con varias personas muy bien documentadas de educación especial, ¿eh? Estoy hablando de personal de educación especial y hemos estado debatiendo sobre estos términos, ¿no? Tenemos como experiencia y los que tenemos muchos años de servicio, pues ya pasamos por esto, en que cada vez que viene una reorientación o un cambio, etcétera, pues hay todo un rechazo, ¿no? O una serie de protestas o de cuestionamientos. Por ejemplo, yo soy una de las personas que protesté mucho con algunas cosas cuando la integración educativa, que no me parecían, ¿sí? Y que algunas siguen sin parecerme, pero no vamos a entrar en esas discusiones, me estoy poniendo nada más como ejemplo. ¿Por qué se tendría que eliminar VAP y sustituirlo? ¿Por qué se tendría que eliminar NE y sustituirlo por VAP? Si no es lo mismo. O sea, NE quiere decir necesidad educativa especial y VAP quiere decir barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, ¿por qué se tendría que eliminar una para usar otra? Son preguntas. Cuando nosotros usábamos necesidad educativa especial, nos referíamos a la discapacidad, ¿recuerden? Y la barrera nos referimos a cualquier alumno en condición de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad incluye la discapacidad, ¿verdad? ¿Sí? Si hay un alumno en situación de vulnerabilidad, puede ser que tenga una discapacidad o hable 2 lenguas o presente obesidad o sea un nerd o sea muy pobre o tenga otra religión, ¿sí? Entonces, aquí todavía en los documentos pues ya se descartaron los usos, ¿no? Pero en la práctica todavía los necesitamos porque como que todavía no podemos por ejemplo, yo cómo voy a decir fulano de tal se enfrenta a una barrera para el aprendizaje y la participación asociada a discapacidad motora. Ya no voy a decir asociada a una necesidad educativa especial. O voy a decir, el alumno presenta necesidad educativa especial asociada a una discapacidad intelectual, por lo que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación de tipo metodológica. ¿Sí? Y yo no estoy quitando la NE ni la discapacidad, y sí estoy incluyendo la barrera para el aprendizaje y la participación y la estoy detectando. Y voy a hacer mi plan para que esas barreras se disminuyan o desaparezcan. Entonces, si los vemos por separado, tenemos que la VAP, la inclusión y la diversidad, cuando estamos plantados en esta, la carga ya no está sobre el alumno, como ya lo expliqué en las diapositivas anteriores, y cuando tenemos necesidad educativa especial, discapacidad y apoyo al alumno, el foco de atención está en el alumno, que es cuando tengo que realizar una adecuación curricular, ¿sí? Y cuando estamos en las barreras para el aprendizaje y la participación, en la diversidad, lo que voy a hacer es un ajuste. ¿Sí? Entonces, también hay confusión en lo que es la adecuación curricular y en lo que es el ajuste razonable.
Esto todavía nos causa confusiones, sobre todo cuando estamos redactando los informes y cuando estamos relatando los planes de atención, ¿sí? Para los alumnos o las planificaciones. No sé si alguien quiere participar ahorita verbalmente. Es que escuché como un micrófono abierto, ¿no? Bueno, pero es... Dos manitas levantadas. A ver, maestra Celia Bojorquez, dígame. ¿Sí me escuchan? Maestra Celia. Sí, maestra, sí le escucho. Dígame. No, maestra, no solicité la palabra. Ah, es que aquí tenía su manita levantada. ¿Y la profesora Moraima? Muchas gracias. Adelante, maestra. Levanté la mano al principio porque tenía problemas de conectividad, pero... No la quitó. Exacto. La voy a quitar, bien. gracias. Muy bien. Ok. A ver, baja la mano. Gracias. ¿Quién dijo eso? Lo de arriba. Estoy viendo una participación. Andrea Rodríguez. Maestra Andrea Rodríguez, ¿nos puede decir verbalmente su comentario que escribió en el chat? Disculpe, comenta la maestra Rodríguez que no puede participar en el chat porque está observando la videollamada desde Meet. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, sí, maestra, estamos en un proceso de transición y como les explicaba, todavía no dejamos los términos anteriores, pero esto no significa que no estemos ya en el camino de la inclusión. Entonces, van a salir unos lineamientos y en esos lineamientos, pues ahí tendremos oportunidad de empezar a poner en práctica esto y por eso les digo, cualquier aportación que ustedes puedan hacer al respecto es bienvenida. Entonces, ya con estos elementos que tenemos que la escuela será incluyente. ¿Me escucho? Sí, dígame, adelante, maestro. Maestra, entonces ahorita en el término que comentaba, por ejemplo, ahí en la confusión ahí de los manejos de los conceptos, por ejemplo, entonces sería manejar por ejemplo, en la planeación, por ejemplo, el término nuevo sería el ajuste razonable en la planeación o sería la adecuación curricular en la planeación. ¿Cuál sería el término que deberíamos de utilizar al momento porque vaya, ese es el pan diario, ¿no? El estar con los maestros trabajando y decirle, bueno, estoy manejando una adecuación curricular en tu planeación, o estoy realizando un ajuste razonable en la planeación. Mire, maestro, el asunto es, hay confusión en el asunto de la adecuación curricular y del ajuste razonable, porque la línea que los diferencia es muy delgadita. Entonces, nosotros en la USAER, no estamos manejando ajustes razonables hasta el día de hoy, ¿sí? Porque todavía no entramos de lleno al trabajo con el DUA. Cuando nosotros usamos barreras para el aprendizaje y la participación, nosotros ponemos en el informe, Arturo presenta una necesidad educativa especial asociada a trastorno del espectro autista y enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación metodológicas o actitudinales. Así lo hacemos, profe. No sé si le quede claro.
cuando vamos a hacer el plan de atención para Arturo que presenta TEA, lo que va a hacer la maestra de apoyo hasta ahorita es la planeación desde el diseño universal para el aprendizaje para encontrar las formas en que Arturo aprenda mejor en el grupo. Y en el grupo lo que se van a hacer son los ajustes razonables. No sé si le quedó claro. Digamos que la adecuación, sí, dígame, profe. No, adelante, le escucho. La adecuación curricular va a estar enfocado a un solo alumno, digo, a un alumno pues que esté en el grupo. Era como lo que les platiqué del alumno de 5º grado, ¿sí? La adecuación curricular es para un niño que requiere una estrategia diferente o complementaria que el resto del grupo. El ajuste razonable es como una sombrilla que abarca a todos. A todos. Por ejemplo, en el grupo hay un niño que no se puede aprender las tablas porque tiene problemas de memoria. Están alterados sus procesos cognitivos y está alterada la atención y la memoria y no ha podido aprender las tablas. Sin embargo, ese niño pudo aprender los pasos para realizar una operación, ¿sí? Entonces, ese niño necesita una calculadora para realizar las operaciones. Entonces, ¿cuál es el ajuste razonable? El uso de la calculadora. Si se la damos solo al niño que la necesita, que no se la quiere dar el profe, pero vamos a suponer que el profe sí se la quiera dar. Ese niño tiene una adecuación curricular de acceso con el uso de la calculadora. Pero si el profe dice, todos pueden usar calculadora, es un ajuste razonable. ¿Por qué? Porque el alumno que sí sabe hacer las operaciones aritméticas, la calculadora le apoya para ser más rápido y más eficiente, ¿sí? Y le va a quedar tiempo para descubrir algunas otras cosas. Y el alumno que en realidad la necesita, le va a permitir cumplir, aprender y participar con todos. No sé si este ejemplo le queda más claro que el mismo elemento puede ser una adecuación de acceso para un alumno, pero puede ser un ajuste razonable para todo el grupo. Sí, claro, profe. Muy claro el ejemplo. Gracias. ¿Sí? Eso es lo que no se ha entendido todavía, porque el maestro de educación regular cree que la computadora, que la calculadora hace flojos a los niños. ¿Sí? Y es al revés, hace eficientes a los niños. Es para ser eficientes, para ser más rápido. Para que, a ver, ustedes, por ejemplo, van ahora, bueno, no sé cuántos directores estén aquí, pero por ejemplo, yo, ahorita le pregunto. Por ejemplo, yo, tuve que hacer el reporte de PYME, ¿sí? Entonces tengo que hacer sumas. Entonces, desde el punto de vista de un profe de regular, yo tendría que hacer las sumas a mano, ¿verdad? ¿Por qué voy a usar una calculadora si yo la sé hacer a mano? Entonces, esa es como la misma lógica, pues. Si un niño de 5º de primaria ya sabe sumar, restar, dividir y multiplicar, ¿por qué no puede usar una calculadora? ¿Cuál es la lógica? Sobre todo si vamos a sumar muchas cosas en un problema o si estamos organizando una kermés y necesitamos sumar gastos y demás, ¿por qué no vamos a usar una calculadora? Entonces, esa es como esta modificación en las creencias, pues es como el cambio de mentalidad cuando hablamos de estos ajustes razonables. Ajustes razonables no es permitirle al niño que tenga descansos cada 15 minutos, ¿sí? Esa es una necesidad de un niño con TDAH, pero que desde la planificación se puede motivar y favorecer el movimiento
no del TDAH, del todos los alumnos. ¿Qué nos pasa cuando estábamos en presencial en el CTE a los maestros? Nos levantamos del asiento, ¿sí o no? Vamos a tomar agua, vamos al baño y no le pedimos permiso al director. O nos levantamos nada más porque queremos levantarnos, ¿sí? Porque es necesario hacerlo. Eso pasa también con los alumnos. Entonces, son muchas situaciones de cambios de mentalidad que vamos a hacer y que podemos empezar por estos aspectos concretos que les estoy poniendo como ejemplo. ¿Ok? Si tienen alguna duda más, me dicen, por favor. Entonces, estamos en los elementos de cuándo vamos a tener una escuela incluyente. Ya vamos a terminar, chicos, ¿eh? Pues va a ser una escuela incluyente, la vamos a hacer cuando creemos o realicemos condiciones que estimulen el proceso inclusivo. Y estas condiciones que estimulan el proceso inclusivo van desde la sensibilización al personal, como les dije hace rato, hasta el paletero que está afuera, ¿sí? Esa para poder crear la condición, tenemos que modificar las creencias. Cuando se haga un uso eficaz de los recursos que pueden dar soporte al aprendizaje de los alumnos. ¿Cuáles recursos? Los que tengamos. Tenemos tabletas, hay que usarlas. Tenemos calculadoras, hay que usarlas. Tenemos ábacos, hay que usarlos, ¿sí? Y cualquier otra cosa que tengamos. Cuando analizamos exhaustivamente los obstáculos que limitan o condicionan la participación de los alumnos, y aquí estamos hablando de estas condiciones propias que están relacionadas con algún trastorno o con alguna discapacidad o con aptitudes sobresalientes o con niños que no hablan bien el español o con niños cuyo tema contradice sus creencias religiosas y cosas por el estilo, ¿no? Y cuando se consideren las diferencias entre los alumnos como oportunidades para profundizar en el conocimiento. Estos son algunos de los elementos y características que tenemos que tomar en cuenta para ir alcanzando la inclusión en cada una de nuestras escuelas. Entonces tenemos estas posturas con relación a la educación inclusiva. Este señor, que no sé cómo se pronuncia, señala que cuanto más inclusiva es la escuela, menos barreras suponga para que sus estudiantes puedan participar y aprender, se necesitará menos hablar de necesidad educativa especial. ¿Qué es lo que les decía hace rato? Ahorita todavía necesitamos hablar de necesidad educativa especial. No podemos quitar de tajo los conceptos. Este señor que se llama Ainscough, que lo vamos a estar escuchando mucho porque es parte del investigador que habló de educación inclusiva y de las barreras y del índice, etcétera, argumenta que en lugar de la búsqueda de técnicas especializadas que subsanen las dificultades de aprendizaje, técnicas especializadas que subsanen las dificultades del aprendizaje, estas, si son individuales, son adecuaciones curriculares, ¿sí? Entonces, en lugar de la búsqueda de técnicas especializadas que subsanen las dificultades de aprendizaje de cierto sector de estudiante, la prioridad debería centrarse en crear condiciones que faciliten y apoyen el aprendizaje de todos. Estos son los ajustes razonables. Espero que les haya quedado más claro. Y hay las barreras para el aprendizaje y la participación que se pueden dar desde el ambiente familiar y comunitario, la escuela y el aula. Las barreras para el aprendizaje y la participación en el documento de aprendizajes claves de equidad e inclusión, de estrategias de equidad e inclusión, vienen estas tres actitudinales y vienen así, están textuales: actitud de rechazo, segregación, exclusión, actitudes sobreprotectoras, acciones de negación de inscripción, falta de inclusión en actividades, conductas de sobreprotección, agresión, rechazo, etcétera, ¿no?
Las pedagógicas, que tienen que ver con la concepción que tienen los educadores sobre sus acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje que no corresponden al ritmo ni a las características del alumnado. Por ejemplo, la enseñanza homogénea, que es la que ya hablamos al inicio, o no se ofrecen apoyos requeridos pensando que si lo hace el resto del grupo se retrasará y no se cubrirá el programa, etcétera, ¿no? También aquí los alumnos sobresalientes pueden enfrentar barreras cuando las actividades escolares no responden a sus ritmos e intereses. Y las barreras de organización, que se refieren al orden, la estabilidad en las rutinas de trabajo, la aplicación de normas. Alguien comentó hace rato que en las normas también debería de venir lo de la educación inclusiva, ya viene. La distribución del espacio inmobiliario, por ejemplo, esto tiene que ver con el ambiente de aprendizaje. Tenemos que tener en el mundo ideal, un salón que permita movernos libremente, que no nos andemos tropezando con las mochilas, ¿sí? Por eso también tener actividades fuera del salón, diferentes tipos de materiales y evitar ambientes de desorden que afectan pues la armonía en el grupo. En otro documento, en un documento que va a salir, o que no me acuerdo cómo se llama, pero es de los que la SEP emite y que creo que se va a distribuir para que no entren en confusiones ustedes, vienen otros nombres, vienen como clasificación, así como barreras estructurales, donde están incluidas algunas de estas que les estoy diciendo. No es que yo no esté tomando en cuenta las otras, sino que estas a mí me parecen que son más ilustrativas y como más fácil de entender para luego irnos a otro tipo de clasificación. No es que las otras que nos van a proponer posteriormente no sirvan o cualquier cosa, sino que estas son las que vienen en el libro y a mí se me hace como muy fáciles de entender. Entonces, los elementos que tenemos en la escuela. Compañeros, mire, ya son las 12, pero acuérdense que perdimos unos minutos, entonces nos faltan nada más unas 3 diapositivas. Si no tienen ningún inconveniente, vamos a terminarla, ¿sí? Si alguien tiene inconveniente, pues nada más. Sí, dígame. No, está bien, maestra, solo es un de... Ok, entonces el aula es el primer espacio para la atención a la diversidad. Aquí es donde es como nuestra primera contacto del maestro, donde se pueden identificar las barreras para el aprendizaje y la participación. Y en la escuela es donde debe de haber la transformación en centros inclusivos, por lo que se requiere la participación de todos, ¿no? Por eso les hablaba yo en una forma exagerada que hasta el paletero tiene que saber de inclusión. La familia tiene que tener una participación activa, informada y coordinada, porque esto es fundamental para el logro de la inclusión educativa. El núcleo familiar, sea cual sea la conformación de la misma, es un ámbito en el cual se puede intervenir con acciones que emanen desde la escuela. Aquí es muy importante detenerme porque nosotros hemos tenido alumnos que tienen padres, ¿cómo se llama? Homoparentales. Bueno, que tienen 2 papás o 2 mamás, pues. Entonces, ha habido que los profes de USAER nos han mandado al niño presuponiendo que el niño debe de tener problemas porque sus papás son pareja y son del mismo sexo. Entonces, esto es un prejuicio que ya debemos eliminarlo de nuestra mente. El hecho de que un alumno tenga 2 papás o 2 mamás no implica que el alumno tenga ningún problema de estabilidad emocional. Las investigaciones que se han realizado hasta ahorita, no hay ninguna diferencia. De hecho, ha existido en algunos estudios mayor inestabilidad y mayores índices de maltrato en niños cuyos padres son heterosexuales que en niños cuyos padres son homosexuales. Entonces, esto es un prejuicio que se tiene que quitar en la escuela, no porque
porque la familia no tiene por qué ocultar que la pareja está conformada por 2 miembros del mismo sexo. No tiene por qué ocultarlo y el niño no lo va a ocultar en su grupo porque para el niño viene de esa familia y va a decir yo tengo 2 papás o yo tengo 2 mamás, ¿sí? Entonces, esto no es motivo para que al niño se le mande a hacer un estudio para ver si tiene alguna alteración emocional. Entonces, tenemos que eliminar esto también. Y bueno, la comunidad, que es uno de los contextos que requieren procesos de gestión y vinculación para detectar y eliminar las barreras. Perdón, maestra. Sí, dígame. Maestra, pero en caso, por ejemplo, ahorita que mencionó un caso específico, o sea, bueno, menciona que hay estudios y demás, pero en el caso de que, por ejemplo, si hay problemas en el alumno, aunque, digo, por la situación o la dinámica que tenga con sus padres o sus 2 mamás, por ejemplo, tampoco es, vaya, el que lo hagamos y si vemos que hay un problema, tampoco no es quedarnos, vaya, sin hacer nada, ¿no? Porque si hay No, profe. Yo me estoy refiriendo cuando el motivo por el que lo mandan es porque tiene 2 mamás o 2 papás, no porque el niño tenga una dificultad. Sí, pues porque se entiende, digo, se entiende como que, bueno, pues si el alumno, si tiene padres, si tiene problemas, bueno, no lo voy a canalizar porque... No, pues, perdón. ¿verdad? Me digo, así lo disculpo. entendí a lo mejor, ¿verdad? No, discúlpeme usted si así lo quise implicar, no. Es también por la prisa, profe, porque les quiero decir todo en estos 5 minutos. Si el niño tiene 2 papás o 2 mamás, y puede presentar algún problema como todo niño, puede tener déficit de atención, puede tener problemas de aprendizaje, puede tener trastorno del espectro autista, puede no cumplir con sus tareas, ¿sí? Y por eso, pero a nosotros nos ha tocado en la USAER, y aquí están mis compañeros, que nos lo han mandado porque tiene 2 mamás. O sea, eso no es problema, ¿sí? Y sí nos han mandado, sí hemos tenido niños que tienen 2 mamás y tiene TDAH. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero qué bueno que participó, profe. Es muy importante para poder aclarar estas situaciones. ¿Ok? Gracias. Entonces, estos aspectos hacen que haya barreras para el aprendizaje y la participación. Aquí la palabra generan se me fue, está mal puesta, ¿eh? No le hagan casito. Es cuando hay pobreza, migración o condición de discapacidad o aptitudes sobresalientes. Aquí también hay que quitarle la T. Cuando hay alumnos con condiciones asociadas a algún trastorno del desarrollo y cuando los profes han sido formados profesionalmente para enseñar a un tipo único de estudiante o al tipo modelo, ¿no? Al alumno ideal. Estas situaciones hacen que el alumno enfrente barreras. Entonces, una de las propuestas para poner en práctica toda esta concepción de lo que es la educación inclusiva es el diseño universal para el aprendizaje. En este modelo, estos investigadores que trabajan en este centro que está aquí, que se llama CAST, por sus siglas en inglés, pero que quiere decir algo así como Centro Especial de Tecnología Aplicada. Desde los 80 ellos han trabajado creando formas y herramientas para que el alumno pueda tener un mejor acceso a los aprendizajes. Y ellos lo que hacían es como adecuaciones de acceso, ¿no? Para que el alumno tuviera más facilidad en su aprendizaje. Y ellos se dieron cuenta que cada año tenían que hacer nuevas implementaciones porque modificaban los currículums. Y entonces dijeron, pues aquí tenemos que hacer algo más. Entonces ellos tuvieron contacto con un arquitecto que se llama Ron, se escribe Mace, no sé cómo se pronuncia, y que fue el que diseñó el diseño universal en la arquitectura, y partiendo de esas comunicaciones, desarrollaron el diseño universal para el aprendizaje. Estos investigadores, ella es maestra en educación, se llama Grace, ella es psicóloga, se llama Anne, él es neuropsicólogo, se llama David, y este señor es especialista, experto en tecnología.
Ellos 4 trabajaron en el diseño universal para el aprendizaje y es lo que vamos a ver la próxima sesión. Y en la próxima sesión dije que vamos a abordar lo del los mitos de los estilos de aprendizaje. ¿Y qué otra cosa dije que iba a abordar? Dije 2 cosas, ¿no se acuerdan? Dije los estilos de aprendizaje. Y bueno, si se acuerdan, me dicen. Entonces, Maestra. Ay, ¿cómo quito la pantalla? Sí, mira, precisamente vimos que ahorita se pudieron conectar los 181 personas en Meet y en esta plataforma. Entonces ya no repetiríamos la sesión, sino les enviaríamos la grabación. Y el viernes sería la segunda, se las vamos a enviar lo más pronto que podamos, ¿verdad? Sí. Nosotros nos reunimos, bueno, tú con nosotros nos reunimos el lunes, después de las 12. Sí se puede hacer. Porque estamos pensando en otra plataforma, que no sea la de StreamYard, sino otra. Pero ya lo platicamos entre nosotros dos. Disculpen, soy la profesora Moraima. Según yo son los viernes y escuché por ahí que un miércoles. ¿Hubo cambio con los días y horario? Hice la corrección ahorita, maestra. No va a haber otra reunión el miércoles porque sabemos que ustedes ya tienen actividades. Esta sesión, para que no la presentaron directamente completa, se va a enviar la grabación. Y para el próximo viernes ya sería la segunda sesión para no alterar los calendarios. Y faltarían 4 más, ¿no? Que serían en viernes. 3 más. Ah, es verdad. Y serían en viernes. ¿Serían de 10 a 12, maestra? O es que en un principio comentaron de 11 a 1. Ah, en un principio es de 10 a 12. Y el himno lo enviaría por correo electrónico. Hoy registramos la asistencia. Me supongo que ahí nos van a enviar el link para la siguiente reunión. Así es, maestra, al correo que se inscribieron. Están preguntando de la tarea, Lorena. Están preguntando de la tarea y que si les puedes compartir la presentación.
Maestra, buenas tardes. ¿Me podría repetir, por favor, exactamente el nombre del producto, aspecto de la variación en la educación inclusiva de contexto a contexto, algo así, o cómo era? Sí, profe, lo que pasa es que en la fecha de entrega dijo antes del jueves 7, pero el jueves próximo es 30. Sí, pero usted dijo jueves 7, nada más para aclaración. Ok. Ok.
Yo tengo una duda, maestra. Dentro de nuestro producto que vamos a explicar, ¿es necesario que pongamos desde qué función? O sea, por ejemplo, la nuestra. Si unos son maestros, otros trabajadores sociales, directores, ¿hay que agregar eso para que se complemente o nada más puro concepto? Gracias. Sí, sí la escuchaba y la escuché. Sí tardé buen rato en poder activarme. Me salí como, ya la cuarta vez ya agarró. Ya entré empezado el curso, pero sí entré. Profe, acuérdate que tenemos reunión ahorita terminando esto. No, dijo que ahorita que termine. Queríamos oír. Bueno, pues entonces concluimos, ¿verdad, Lore? Pues muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana, ya es viernes. Gracias. 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 Muchas gracias, maestra, muy interesante. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Gracias. Muchas gracias, maestra. Profe, ¿nos vamos al Meet, al Classroom? Ok. El viernes a la misma hora de 10 a 12 y pues aquí nos despedimos. Hasta luego. Gracias por permitirnos participar. Excelente.